necesita unos 4 pastores que andan estrenando carro. Dice, cambian el carro cada año, hermanos. ¿Ah? ¿Y cómo es que tú? ¿Verdad? Y ahí, esto, ¿por qué Eva se enredó? Y enredó a Adán. Porque empezó a escuchar. Y tengamos cuidado. El Señor nos da un ministerio y Él no nos quita el ministerio. No, Él nos lo da, dice, para que el hombre tema y tenga miedo y acepte a Cristo y se arrepientan de sus malos caminos. Pero Dios tiene que estarnos refrescando y diciendo, vean lo que pasó. Entonces el profeta va y le anuncia al pueblo, dice su rebeldía, lo buscan, dice, lo buscan cada día y queremos saber sus caminos. ¿Quién no quiere saber del Señor? ¿Verdad que cuando hablamos del Señor, por qué no me muestra? Había un canto muy hermoso que decía, muéstrame Jehová tus caminos y enséñame en tus sendas andar. ¿Verdad qué lindo? Y quizás muchos lo cantamos, pero de repente se nos olvidan los caminos del Señor. Y las sendas son las sendas de vida. Había antes, yo no sé si todavía existe. ¿Verdad que ya ni existe sendas de vida? ¿Ah? Y era una emisora y se predicaba y de ahí salieron pastores. Esto es solo para que piense un poquito. ¿Por qué se quedan en el camino? Si se quedan instituciones, más fácilmente nos quedaremos los hombres. Lo buscan cada día y queremos saber sus caminos. Pero, ¿qué hacen? Hacen lo que Dios no quiere. Muchos buscan dioses falsos. Isaías 57, nos devolvemos ahí a la par de la página. Dijo el profeta Isaías, verso 13, cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso es lo que busca Dios. O sea, cuando oramos, que le pedimos, Señor, ¿qué queremos? Ahí está, nos llama para ayudar a quién, a los más necesitados. Siempre espero haber gente necesitada a su lado, pero depende de nosotros estar atento para ayudarle. Segundo punto, dice el profeta, porque dicen que ayunamos y no hiciste caso. En mis más de 35 años de conocer al Señor, he visto diferentes modas que se han levantado y en diferentes iglesias. Iglesias de puro ayuno y oración, porque buscaban el poder de Dios, porque buscaban la unción de Dios. Y muchas de esas iglesias y de esos siervos hoy no están en los caminos del Señor. Porque a veces creemos que es muy fácil. Señor, te busco, me arrodillo, me humillo. Se levantaban de madrugada. Muchos hasta perdieron el rumbo. Muchos dejaron de trabajar para servir a Dios. Y muchos decían, llegaban a las iglesias, vivo por fe. Y la fe era que andaban poniendo la mano, a ver, écheme algo, écheme algo. Yo entendí que si Dios lo llama a uno, a usted no le va a faltar nada. Amén. El justo por la fe vivirá, pero el justo, el Señor conoce el corazón del hombre y Dios le va a dar. Pero hubo épocas donde los muchachos no estudiaban, no voy a estudiar. Y entraron a estudiar teología y sacaron títulos como este que me estoy hablando.
y daban cátedras enseñando la escritura. Y muchos se han ido quedando en el camino. Yo todavía digo gracias a Dios porque hay algunos que todavía quedan, que estudiaron conmigo. Estuve con ellos en aulas de teología, como Reinaldo Salazar, como Reinaldo, el otro del templo bíblico. Ese es Salazar. El de vida abundante es Ricardo. Sixto Porras, Milton González, no sé por dónde andará Milton. Rosales. Gente con esa. Giovanni Calderón, todavía está. Un pastor que ahora es lo saludamos hace 8 días, que es el líder de las iglesias del Evangelio completo, es el director para todo Costa Rica. Y otros que salieron conmigo, pero como les cuento, se quedaron en el camino. Algunos hoy son profesores en universidades públicas y privadas, pero no profesores de la palabra. ¿Dónde está aquello que aprendieron? Entonces, ¿por qué? Porque es una relación directa con Dios. Y entonces el profeta le dice, porque dicen que ayunamos y no hiciste caso. Porque buscáis vuestro propio gusto. Se ayunaban porque querían. ¿Ayunamos para qué? Para que me use, Señor, en sanidades, para echar fuera demonios, para predicar la palabra. Mire, y compramos libros de libros, porque se venden libros en las bibliotecas que le dicen a usted de 400 mensajes evangelísticos de X evangelista, y usted los compra y se los lee y se da cuenta que de ahí, si se encuentra 2 mensajes que le llenan a su espíritu, entonces uno llega a entender que el Señor le dice, sigue leyendo la palabra, sigue escudriñando la palabra, porque cuando llega la palabra ahí es donde Dios le va a hablar. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces las modas no funcionan, los modelos no funcionan, el único que funciona es el modelo de Cristo. Y Pablo, que nos recomienda ahí, dice, ser imitadores de mí, como yo de quién, de Cristo. O sea, porque él sabía, era un buen modelo, él sabía quién era Pablo. Yo, mire, y uno como siervo del Señor tiene miedo de decir, ¿por qué no hace lo que yo hago? Porque de repente, si se queda en el camino, usted nunca me ha oído a mí, ¿por qué no son imitadores de Carlos Luis Calderón? No, porque yo quiero que sean imitadores de Cristo. Él los va a sostener, Él los va a levantar, Él les va a dar más. Pero si ustedes hacen lo que yo hago, de repente me quedo en el camino, porque son muchos los que uno ve que se están quedando. ¿Por qué? Porque servirle al Señor no es fácil. Es de gente que quiere, que se compromete con el Señor, que le gusta oír la voz de Dios y no la voz del diablo. Porque si nos dejamos manipular por el demonio, por eso el Señor lo escribió así: padre de toda mentira. O sea, quien hace los engaños más tremendos. Entonces el profeta sigue diciendo, había mucha gente, ricos como hoy en día, y les dice, oprimís a los trabajadores, no siendo justos en sus salarios. Esto se sigue dando, hermano. ¿Por qué hay tanta pobreza? No solo en Costa Rica, en el mundo. Porque el que más tiene, más quiere. Cuando vemos, esta semana no estaba viendo tele, de repente me lo pasaron el programa, sí, ya recuerdo dónde estaba, venía una consejería, entonces fui a tomar café ahí, un negocito, frente al Más por Menos, y mientras me tomaba el café, estaba CNN pasando unos reportajes. Mire, me puse a llorar ahí, mientras yo me tomaba el café, viendo niños en Siria. Quizá alguien haya visto los reportajes. Mire, son cadáveres, los chiquitos muriendo de hambre, porque por las guerras, por el poder.
por los gobernantes. La población tiene hambre y los matan, tiran, mire, bombas, estañones completos, 10 estañones, dice, llegan los aviones y los dejan caer, matando toda la población. Y entonces los niños que han escapado, mire, es conmovedor. Y dice uno, ¿y qué hace el mundo? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿A dónde están? Uno dice, Costa Rica, somos tan pequeñitos, ni tenemos el poder económico, ni mucho menos para mandar aviones y decir, tome, lleven alimentos. Pero ¿qué están haciendo las demás naciones? Y nos presentan esos cuadros. Todo volviendo a ver que las palabras del Señor se sigue cumpliendo. Gente que piensa en ellos y no en los demás. Para contiendas y debates ayunáis. Muchos ayunaban para ver cuál aprendía más bonito un mensaje teológico. Muchos para aprender, mire, el griego. Usted sabe, yo puedo hacer por el seminario y me aprendí como 10 palabras de griego, pero no me interesaba nada más. Me interesaba conocer más del Señor Jesucristo. Pero hay iglesias donde de repente alguien llega e impresiona, dice, esto, salvación en griego es tal cosa. Poder de Dios, sí me lo aprendí bien. ¿Sabe qué es? Dinamis. Ese es poder de Dios, o sea, que viene de Dios, usted no lo inventa. Si el Señor le da el poder, el dinamis, y está en usted, usted es otra cosa, ¿verdad? Es como el que conoce el poder del Espíritu Santo. Amén. Muchos pueden hablarlo del Espíritu, pero no saben cómo es el Espíritu. Y el profeta dice, no ayunéis como hoy, para que tu voz sea oída en lo alto. O sea, dice, quiten la estructura de ayunos y cosas que tienen, para que Dios los escuche. Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová. Está en los versos 3 y 5. Dios diciendo, este no es el modelo que quiero. Y Dios lo que busca es un corazón dispuesto a servirle al Señor. Un corazón que le diga, Señor, yo te amo. Lo que voy a hacer lo amo y lo hago no para que me aplaudan, sino porque te amo a ti, Señor. Pero hay gente que quiere hacer las cosas para que le den aplausos. Nunca busque aplausos usted. Quítese cuando aplauden, tape sus oídos, porque usted dice, estos aplausos son para el Señor. Cuando lo traten de levantar, más bien hágase a un lado. Dígale, levante a Cristo. No diga que, no me levante a mí, porque yo no tengo nada. Y tengo algo, viene del Señor. Y no quiero perderlo, porque si nos volvemos orgullosos, el Señor nos quita aún lo poquitito que nos da. Pero si somos humildes, nos va a dar más, porque es lo que Él quiere. Un pueblo contrito y humillado. Dice que en estos el Señor se va a gozar. Así que el Señor nos llama, hermanos, a cambios. Este mensaje me va a tocar que terminarlo la próxima semana, pero gloria al Señor, porque Él nos está hablando. Él quiere que volvamos nuestras vidas a una vida de santidad. Y próximamente vamos a tener algún sermón de santidad, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero nos está poniendo en el camino para que nos demos cuenta cómo está el mundo. Y Él dijo que nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y aún sabe que hay luchas. Y Él dice, orado a mi Padre para que mi Padre los guarde, porque Él sabe que lo que venía era duro y lo que vendrá será más duro, hermanos. Conforme ha aumentado la ciencia y usted ve, ha aumentado todo el conocimiento, conforme vamos ahí, la iglesia